Tengan todos muy buenas noches. ¿Quién les habla? Nadia Janet Lazo Escobar, estudiante en licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana, del curso Introducción a las Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar, les voy a dar alcances sobre el texto de Boaventura de Sousa Santos, Introducción a las Epistemologías del Sur, del 2018. Vamos a realizar la apertura de esta exposición, eh, una frase muy solemne de Boaventura de Sousa Santos. La monocultura del saber eurocéntrico invisibiliza a otras formas de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la mirada eurocentrista invisibiliza y también invisibilizó desde la llegada de los españoles a nuestro territorio mm, las otras formas de conocimiento y de saber, ¿sí? Como fueron la mirada de, de nuestros ancestros y las comunidades amerindias. Introducción a las epistemologías del sur. ¿Qué son? Las epistemologías del sur son un enfoque que busca valorar y visibilizar los conocimientos, saberes y experiencias de los pueblos del sur global, es decir, América Latina, África y Asia, que han sido históricamente marginados por la modernidad y el colonialismo. Según Boaventura de, de Sousa Santos, estas epistemologías no solo critican el conocimiento occidental dominante, sino que también proponen alternativas para construir un mundo mejor y justo. ¿Por qué el concepto sur? Este concepto eh, no solo es un concepto geográfico, sino político y a la vez simbólico, ya que representa todas esas grupos humanos, llámese afrodescendientes, indígenas, campesinos, que fueron explotados y que fueron marginados y oprimidos en el sistema capitalista, ¿sí? En el sistema colonial y también en el patriarcado. Y algo muy importante, también la comunidad LGTBQ más, en las cuales estos movimientos sociales en todos sus ámbitos buscan y luchan por que sean reconocidos y que sean conquistados sus derechos. Los elementos de una tradición eurocéntrica en el contexto cercano son cuatro. ¿Sí? Los más importantes y los más relevantes que todavía se ven en el contexto actual, que es en la educación, en la sociedad, en la economía y los conocimientos. En la educación primeramente porque desde antes hasta me incluyo todos eh, fuimos educados en esa mirada eurocentrista en donde cuando llegaron los españoles era lo único real, justo, verdadero y bueno que debía de ser consolidado. Y los saberes y conocimientos que tenían nuestros ancestros, eso eran totalmente eliminados.
En cuanto respecto a la sociedad, actualmente la sociedad, no digo toda, porque no se pueden generalizar, eh, pero la gran mayoría viven en ese estereotipo en donde lo bueno, lo bonito, lo válido es lo de otras partes, sobre todo en el continente europeo, ¿sí? Lo que es la arquitectura, la música clásica e inclusive la moda. En cuanto a la economía, estamos hablando del capitalismo y de la globalización, ¿sí? En donde solamente unos pocos países y lugares, se puede decir, son los que prácticamente dominan los, los otros países que son, o los otros países no, continentes que fueron invisibilizados por muchos tiempo, ¿sí? Entonces, en, en donde solamente se valida lo extranjero y se pone de manifiesto por debajo allá en el rezago lo, lo nacional. En cuanto a los conocimientos, eh, se invisibilizó en un pasado, gracias a Dios, en la actualidad, gracias a la globalización también, que se ha puesto así a gran escala sobre que los conocimientos y los saberes de nuestros ancestros son tan válidos, así no estén escritos, pero están en la memoria de nuestros abuelos, abuelas y sabedoras y mayores, son tan válidos como los que están registrados en el rigor de lo científico. Seguimos entonces con las resistencias retomadas en las comunidades cercanas. En la actualidad, vemos el rescate de la preservación de los saberes ancestrales, no solamente en la parte del arte, como lo es el tejido, sino en la lengua materna, en, en la lengua tanto de las comunidades indígenas como la de Afro. También tenemos los saberes ancestrales de cómo nuestros antepasados, eh, nuestros ancestros, eh, trataban la tierra en sus cultivos y en el caso de los afrodescendientes trabajaban la minería de forma manual, en la cual no era tan agresiva como lo es en estos momentos, ¿sí? La reivindicación de las prácticas espirituales y religiosas, eh, tanto en las comunidades afro como en las comunidades indígenas, eh, aunque tienen ciertas similitudes en sus tradiciones y costumbres, hay ciertas diferencias también. Por ejemplo, en las comunidades afros se, se alude mucho el nacimiento del niño negro, en el cual toda la comunidad se reúne, incluyendo eh, niños, jóvenes, adultos, los sabedores y sabedoras, mayores y mayoras, para hacer celebración conmemoración del día del nacimiento del niño negro, que es donde las cantoras cantan y oran al mismo tiempo, en el cual no se le dice cantoras, como lo que acabé de decir, sino cantaoras. Hay una leyenda muy especial que me acuerdo en estos momentos, que habla de Caín y Abel. Caín y Abel, el hombre era negro, dice así la leyenda, el hombre era negro, mm, en el cual Caín asesinó a su hermano y
Dios se le presentó a Caín y tanto fue el susto de Caín que se palideció y se convirtió en un hombre blanco. Eh, ¿Qué quiere decir? Que el hombre representa la humanidad, sí, la humanidad blanca y que realmente la raza pura y buena era la negra en sus comienzos. Esa es la recuperación de las narrativas históricas propias. Está en la, vuelvo y otra vez y retomo lo de las mm, lenguas vernáculas y los dialectos locales, como en el caso de Nasayube, de Narri, de la lengua palenquera, ya que esa lengua es vernácula desde que los esclavistas eh, traían personas originarias de África, de todas partes, de todas tribus diferentes. Eso era una estrategia para que ellos no se pudieran comunicar porque cada comunidad y cada tribu tenía su propia forma de hablar, su propia lengua y su cosmovisión de ver su contexto. Pero los negros esclavizados hicieron también su estrategia para formar una lengua vernácula en el cual ellos se pudieran comunicar y realizar así sus fugas. Eh, por eso nace el tema del cimarronaje y de los palenques, incluyendo también los peinados de las afrodescendientes, porque con los peinados de las mujeres los hombres se podían guiar en el camino, ya que eran selva y lugares muy extensos, y en sus peinados, en sus tropas, lo que decimos actualmente llevaban la ruta y sobre las cosas y los desafíos que se podían encontrar en su camino, ya sean montañas, ríos y demás. Inclusive en las tropas y en los peinados podían incrustarse mm, eh, semillas para cuando ya estuviesen, eh, digamos, bien adentro de la selva, pues entonces pudieran hacer em, agri- pudieran sembrar y así subsistir, ¿sí? Y entonces ahí es donde nace los palenques, ¿sí? En Colombia solamente hay uno que es en el llamado San Basilio de Palenque, en donde todavía esa lengua vernácula desde los tiempos de los esclavistas todavía sigue latente y vigente. Está la defensa del territorio y los recursos naturales. La defensa del territorio. Sabemos en la actualidad que el territorio es un sujeto de derecho al cual es digno de respetar, de amar y de proteger, ¿sí? Y sus recursos naturales que ya no sean explotados, sino que antes sean rehabilitados. Y por último tenemos la educación comunitaria en donde cada una de las comunidades, mm, eh, el gobierno les da la potestad para que puedan enseñar tanto su lengua como sus costumbres, sus tradiciones y demás, su cosmovisión de ver su contexto y de ver la vida, de ver el mundo, ¿sí? Ese es un derecho en el cual eh, muchas comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes, lo están haciendo. Bueno, seguimos como el pensar las epistemologías del sur en los contextos cercanos, reconocer las epistemologías locales, reconocerlas todas, ¿sí?
que en un pasado fueron invisibilizadas, ahora eh, rehabilitarlas de nuevo, y no es de criticar a las europeas, a las que nos impusieron, sino que haya un parálisis, un pequeño empate o un equilibrio entre estas dos. Identificar las luchas por la justicia cognitiva, reconocer, identificar todas esas luchas que nuestros ancestros y nuestros abuelos hicieron para, para estar en el país que tenemos actualmente. Fomentar el diálogo de saberes, ¿sí? Eh, no dejar que la lengua, eh, que esos conocimientos mueran con nuestros mayores, sino que fomentar en los colegios, en las universidades, inclusive en las escuelas, escuchar esas otras voces que en un pasado no se escucharon, para así eso dar cimientos para la reconstrucción del tejido comunitario. ¿Cuáles son las acciones completas? Como yo le digo, eh, entrevistas y llamados a todas esas personas que en un pasado se mantuvieron en silencio y que por no saber escribir o no saber leer, quedan ese conocimiento y esos saberes que tienen sean expresados, ¿sí? Que así no esté escrito en en un, en una ciencia de rigor como lo es el método científico, pero que de todas maneras esa se reconoce como ciencia también. En la educación, que esa perspectiva, ese pasado sea reconocido en los niños para que empiecen desde ahora, forjen un nuevo futuro. El territorio como sujeto de derecho a protección total, ¿sí? Y el diálogo entre saberes, entre los saberes ancestrales y el conocimiento científico. Muchas gracias. Espero que haya sido de gran agrado este video de el texto de Boaventura de Sousa Santos, Introducción a las Ciencias e Introducción a las Epistemologías del Sur. Buenas noches.